Hola, soy Gustavo Stricker y con esta clase vamos a dar comienzo al cuarto módulo de la materia que llamamos Crecimiento y Desarrollo. Hoy nos vamos a ocupar especialmente de definir y ejemplificar lo que llamamos crecimiento. Decimos que hay crecimiento cuando hay un aumento irreversible del tamaño o peso de la planta o del órgano vegetal que estamos considerando. Debemos destacar la palabra irreversible en la definición de crecimiento, ya que los cambios transitorios en el volumen celular, debidos a cambios en la turgencia, no indican crecimiento. Estos cambios temporales, como los que pueden observarse por ejemplo en las células oclusivas que forman los estomas, que se abren y se cierran en función de la presión de turgencia, son cambios reversibles y entonces no indican crecimiento. El crecimiento entonces implica cambios cuantitativos, pueden medirse, pueden cuantificarse y son irreversibles como ya dijimos. La típica curva de crecimiento de una planta u órgano vegetal en función del tiempo tiene la forma de una función sigmoidea, que tiene una típica forma de S. Esta curva es válida para representar la acumulación de biomasa, el área foliar de una hoja, el largo de un órgano vegetal, etc. Y nos indica cómo se va acumulando la variable considerada a lo largo del tiempo. Para identificar algunos puntos de interés en la curva de crecimiento, podemos usar su primera derivada, que representa la tasa de crecimiento, es decir, cómo se va acumulando la biomasa o el área foliar, o bien lo que estemos midiendo por día. Esta tasa de crecimiento está indicada en la figura como la curva punteada de color rojo. Si vemos la curva con detenimiento, vemos que esta nos muestra una progresión temporal desde niveles bajos de crecimiento al inicio, para luego ir aumentando hacia una transición de fuerte aceleración intermedia, donde se alcanza la máxima tasa de crecimiento, que es el punto de inflexión de la función sigmoidea, y luego se reduce progresivamente hasta llegar a un momento en el que el crecimiento cesa por completo, y esta tasa se hace cero. En la función sigmoidea, esta parte está representada por el plató al que se llega, donde pasa el tiempo y ya no hay crecimiento. Naturalmente, el crecimiento de un órgano depende del tamaño y del número de sus células, y por lo tanto, el crecimiento está condicionado por la división celular. Esto se ve si comparamos las situaciones A y B en esta diapositiva. Vemos que la célula se dividió, pero la división celular no implicó en sí mismo crecimiento, es decir, no aumentó el tamaño entre A y B. Ahora bien, como decíamos, la división celular condiciona el crecimiento, ya que si las células aumentan de tamaño, como pasa entre B y C, sí observamos crecimiento. A continuación, veremos algunas cuestiones asociadas a la división celular. Hay casos en el que el mayor crecimiento se asocia a un mayor número de células. En este ejemplo, vemos como la aplicación de gibberelinas promueve el crecimiento del tallo. En el esquema de la izquierda podemos ver cómo aumenta la división celular a las 24, 48 y 72 horas de la aplicación de gibberelinas. Los puntos en el ápice nos indican eventos mitóticos y podemos ver la progresión en la cantidad de puntos en el ápice conforme va pasando el tiempo después de la aplicación de las gibberelinas. En la foto de la derecha vemos como la planta de tabaco Maryland Mammoth tratada con gibberelinas aumentó el alargamiento de su tallo, es decir que promovió su crecimiento, mientras que la planta control ubicada a la izquierda de la foto y que no recibió gibberelinas no lo hizo. Veamos ahora que la división celular ocurre dentro del ciclo celular y que éste está compuesto por 4 fases. M de mitosis, S de síntesis de ADN, G1 y G2, la G es de gap, y que son las fases que ocurren entre la mitosis y la síntesis de ADN. Podemos decir que después de ocurrida la mitosis, la acumulación de masa celular en una nueva célula durante la fase G1 determina el momento de iniciación de la fase S. Y esto hace que el ciclo sea unidireccional. Luego, se da la fase de síntesis de ADN y la fase G2 que precede al nuevo evento mitótico. Es importante destacar que la transición G1 y S y la transición G2 y M están reguladas por las CDK o las quinasas dependientes de ciclinas. Entonces,
Estas CDK o quinasas dependientes de ciclina son por lo tanto importantes reguladoras del ciclo mitótico y de la frecuencia de división celular, como lo vamos a ver en los ejemplos de las diapositivas que siguen. En esta diapositiva vemos cómo la inundación promueve el crecimiento del arroz aumentando la división celular. Podemos observar en la figura que a partir de las 4 a 6 horas de estar las plantas sumergidas, se incrementa la proporción de células en fase S, de síntesis de ADN, y en fase G2, que es la fase que precede a la mitosis, lo que nos indica que el ciclo mitótico está ocurriendo entonces más rápido. Aquí vemos que el mayor crecimiento de las plantas cuando se las sumergió se debió a un aumento en la expresión de genes de quinasas dependientes de ciclinas, o CDKs, que hacen que aumente la división celular. La figura de la parte superior es la misma que recién veíamos en la diapositiva anterior, mientras que los Northern blots de la parte inferior nos muestran que, coincidiendo con los momentos en los que se observa una mayor proporción de células en las fases de síntesis de ADN y G2 que precede a la mitosis, hay también una mayor expresión de genes de CDK, una situación que está enmarcada en la figura en rojo. Podemos ver que, si bien en general un aumento en la mitosis deriva en órganos más grandes, también, en algunos casos, el mayor número de células se compensa con la ocurrencia de células más chicas, como podemos observar en este caso. Aquí, la foto A nos indica el fenotipo de una planta, de Arabidopsis thaliana wild type o salvaje, mientras que en la foto B podemos ver el fenotipo de una planta transgénica que sobreexpresa una ciclina, y por lo tanto se espera que tenga acelerado el ciclo mitótico. Si comparamos ambas plantas, A y B, vemos que lucen similares y no se aprecia una diferencia de tamaño entre las mismas que resulte notable. Si comparamos las fotos donde se muestra en detalle del número y el tamaño celular, que es la foto E para el genotipo salvaje y la F para la transgénica, podemos ver que en el caso de la transgénica, la foto F, observamos un mayor número de células, por la división mayor celular que tiene. Pero son células de menor tamaño, con lo cual quedan compensado en este caso el tamaño final de las hojas. Por eso decimos que, para este caso en particular, hay una falta de correlación entre el número de células y el tamaño de las hojas en Arabidopsis. Ahora analizaremos cuestiones relacionadas con la expansión celular. El crecimiento celular depende de la extensibilidad de las paredes. En este gráfico podemos observar cómo se relaciona la tasa de crecimiento, en el eje Y, en función de la presión de turgencia, que está en el eje X. Dediquemos un minuto primero a mirar en detalle la ecuación de la tasa de crecimiento que se nos presenta. Y vemos que la tasa de crecimiento es igual a la extensibilidad de las paredes multiplicada por la diferencia entre el potencial de presión celular y un valor umbral, señalado por una Y o Y, que hay que superar para que se inicie ese crecimiento. La extensibilidad de las paredes celulares define la pendiente de ese crecimiento. Si el potencial de presión supera el valor umbral I o Y, la célula crecerá a la tasa que define su extensibilidad. Y como se puede anticipar, a mayor presión habrá mayor crecimiento. Para entender el proceso de crecimiento celular tenemos que hacer un par de aclaraciones. Se necesita que una célula que está en máxima turgencia ablande sus paredes para que pueda luego expandirse y por lo tanto cambiar su volumen, es decir, crecer. Para que las paredes se ablanden, vamos a ver un poco más adelante que existen las expansinas. Ahora bien, para que una célula incremente su volumen es necesario que ingrese agua. Si la célula está a máxima turgencia, no ingresa agua. En cambio, si se ablandan o relajan sus paredes, puede ingresar agua e incrementar el tamaño de esa célula. Por lo tanto, si la presión de turgencia disminuye, baja el potencial agua de la célula e ingresa agua. El volumen de agua que ingresa a la célula dependerá del gradiente de potencial agua entre esa célula y el apoplasto. La conductividad hidráulica de la célula está relacionada con la densidad y grado de apertura de las acuaporinas por donde va a pasar el agua que ingresará a la célula y también por el área de la célula por la cual va a ingresar ese agua. Decíamos que si la presión de turgencia disminuye, el potencial agua celular baja.
y entonces ingresa agua, y ese ingreso de agua vuelve a incrementar el potencial de presión de la célula. En este proceso de ablandamiento de paredes e ingreso de agua, se llega a un punto de estabilidad en el cual el crecimiento en volumen de la célula es constante y es equivalente al volumen de agua que va ingresando a la misma. Este punto de estabilidad está marcado en la figura por el cruce entre la recta azul y la recta roja. Por lo tanto, si bien el tiempo no está marcado o representado en este esquema, para poder comprender el proceso podemos visualizarlo como pasos sucesivos en el tiempo necesarios para el crecimiento celular. Quizás con la próxima diapositiva reforcemos un poco esta idea. Aquí observamos una simplificación de lo expuesto en la diapositiva anterior. Y en estos 3 simples pasos podemos ver esquemáticamente en qué consiste el crecimiento celular. En la situación identificada como 1, la célula está turgente y las paredes celulares están rígidas. Luego, en la situación 2, se produce el ablandamiento de las paredes celulares, lo que reduce la presión de turgencia, permitiendo el ingreso de agua que observamos en la situación 3, donde se produce efectivamente el crecimiento celular. Es decir, la célula aumenta su tamaño. Luego de que la célula se expande, las paredes celulares se tornan rígidas nuevamente, y entonces la célula gana turgencia nuevamente. Este proceso simplificado de 3 pasos volverá a suceder en la medida que esa célula siga creciendo. Necesitamos ahora entender cómo es que las paredes celulares se ablandan y entonces permiten el crecimiento celular. Para eso, necesitamos incorporar a las expansinas. Las expansinas son proteínas que están involucradas en la extensibilidad y el relajamiento de la tensión en las paredes celulares vegetales. En el esquema simplificado que podemos observar, tenemos las microfibrillas de celulosa representadas en color amarillo y las semicelulosas que las unen en color bordeaux. Lo que hacen las expansinas, y que sucede y es promovido por el pH ácido en las paredes celulares, es romper las uniones puente de hidrógeno que unen las semicelulosas y las microfibrillas de celulosa. Esto permite que se relaje la tensión en las paredes celulares, ingrese agua y se dé la separación de las microfibrillas de celulosa, lo cual está marcado aquí en este esquema por las líneas grises que podemos ver en la diapositiva. Lógicamente, luego, nuevos componentes de pared celular son sintetizados y depositados para permitir el crecimiento irreversible de la célula. Remarquemos nuevamente la importancia del pH para que ocurra el ablandamiento de las paredes. El pH en las paredes celulares puede ser de 5,5 y disminuir hasta 4,5. Y lo que hace bajar este pH y favorece la acción de las expansinas es el bombeo de protones hacia el apoplasto que realizan las bombas protonatepeasas que se vieron en la primera clase del módulo de nutrición mineral, con la cual ustedes ya están familiarizados. Y bien se conoce que un pH extracelular bajo, menor a 5,5, causa el relajamiento de la pared celular en gran parte por acción de las expansinas. Por lo tanto, podemos decir que la acción de las expansinas hace que las paredes sean más extensibles. Veamos por qué también decimos que las expansinas restituyen la capacidad de crecer a paredes inactivadas. En el esquema de la izquierda de la diapositiva, identificado como A, vemos que primero se corta la región de crecimiento del hipocótilo de una planta joven cultivada en la oscuridad, se la congela, se la descongela, con ello se destruye la integridad de las membranas celulares y sacamos de juego el potencial de presión dentro de las células. Entonces, aquí tenemos la pared celular intacta. Luego erosionamos la cutícula con un material abrasivo para facilitar la penetración de expansinas que vamos a agregar exógenamente. Posteriormente tratamos la muestra con calor para inactivar todas las proteínas endógenas, entre ellas las expansinas, y colocamos la muestra en un extensiómetro a tensión o peso constante. Por otro lado, obtenemos también muestras extra de las paredes celulares similares a la de la muestra que estamos pretendiendo analizar. Le extraemos las proteínas de pared, las fraccionamos y luego las agregamos y medimos el incremento en el tiempo del largo del tejido que queríamos analizar. En el gráfico de la derecha de la diapositiva podemos ver
qué sucede con el incremento en longitud de las paredes celulares que hemos inactivado con el calor. Se las coloca a pH ácido de 4,5 y se mide el incremento en longitud en dos situaciones diferentes. Una primera situación control, donde vemos que el largo del segmento se mantiene constante a lo largo del tiempo. Estamos evaluando en el gráfico un poco más de 90 minutos. Y una segunda situación, donde se les agrega expansinas exógenamente a los 30 minutos de iniciado del experimento. Podemos ver claramente que cuando se agregan las expansinas, se inicia el proceso de alargamiento de ese segmento del hipocótile, ya que el medio ácido, o en el medio ácido, las expansinas ejercen su acción, como explicamos en la diapositiva anterior. Estas figuras nos permiten ver que la expresión de las expansinas suele correlacionarse positivamente con el crecimiento. Estamos viendo para las tres figuras la tasa relativa de expansión de hojas de maíz, variable en el eje Y, en función de la expresión relativa de expansinas en el eje X. Naturalmente, a mayor expresión relativa de expansinas, tendremos mayor cantidad de expansinas. Lo que podemos observar para todos los casos y para las distintas expansinas, la 4, la 9 y la 2 del maíz, es que a mayor expresión de estas proteínas, mayor es la tasa relativa de expansión foliar de las hojas de maíz. Veamos ahora algunas evidencias genéticas de la acción de las expansinas al inducir la expresión localizada de una expansina en plantas transgénicas de tabaco. Aquí se indujo la expresión localizada de expansina en primordios foliares con el uso de anhidrotetraciclina. Y al cabo de entre 2 y 4 semanas de crecimiento, se observó la expansión asimétrica del sector donde se expresó la actividad de la expansina en la lámina, que provocó un cambio en la forma de la hoja, tal como está señalado en las flechas de color blanco en las fotos A, B y C. En la foto D podemos ver cómo se visualiza un primordio foliar testigo sin tratar. En esta diapositiva podemos ver que la forma de los órganos depende de la distribución de las células, de su tamaño y de su forma. Tenemos aquí algunos ejemplos para hojas de Arabidopsis thaliana que van cambiando su forma o morfología desde las hojas cotiledonares, luego las hojas de la planta cuando la planta está en estado de roseta y luego el tipo de hojas que presenta cuando florece y está en estado reproductivo. Para las hojas en estado de roseta vemos en la parte inferior de la diapositiva que los pecíolos presentan células más bien alargadas, acordes al tipo de forma que tienen, mientras que en la foto inferior de la derecha podemos ver que las láminas foliares tienen células más bien isodiamétricas, sin presentar ningún tipo de mayor crecimiento en alguna cara en particular. Finalmente, vemos que la forma de las células está definida según la dirección en la que se expanden. Y la dirección en la que se expanden las células depende de la orientación de las microfibrillas de celulosa en la pared celular. Veamos ahora dos ejemplos. En el primero, en el esquema de la parte superior de la diapositiva, vemos que si las microfibrillas de celulosa se encuentran orientadas al azar en la pared celular, la expansión de la célula ocurre más o menos uniforme en todas las direcciones y entonces la forma resultante de la célula es más bien isodiamétrica. En el segundo ejemplo, vemos que en el esquema de la parte inferior de la diapositiva, las microfibrillas están orientadas transversalmente en la pared celular. Por lo tanto, la expansión celular va a ser perpendicular a dicha orientación y va a dar como resultado una célula de forma alargada. Hemos llegado hasta aquí con la clase 1 de crecimiento. Nos despedimos ahora, hasta el próximo encuentro.